Very importantly, America is respected again. Bueno, Donald Trump considera que por estas acciones migratorias, Estados Unidos y Norteamérica van a ser respetados de nuevo. Bueno, ese mensaje tal vez convenza al estadounidense, pero definitivamente a buena parte de la comunidad internacional, pero especialmente a sus vecinos, lo que ellos consideran el patio trasero, difícilmente sea así. Epa, mi llave, saludos. Vamos a darle una revisada a los acontecimientos, o más que todo, ya los acontecimientos ustedes los conocen, a mi opinión al respecto, no dejando de ver o utilizando imágenes que las redes nos han mostrado el día de hoy sobre estas políticas de deportación. Ya comentamos al respecto. Pero terminemos de ver las declaraciones de Trump. We're respected again. Isn't that nice? After years of laughing at us like we're stupid people. Tengo que darle gracias a Trump por confirmar algo que yo he dicho muchas veces, y es que los estadounidenses estaban siendo vistos en el mundo entero como lo que él dijo. Y si cree que los van a dejar de ver de esa forma por lo que está haciendo, creo que se equivocó. Creo que la burbuja en la que vive el liderazgo político de los Estados Unidos, pero en especial el liderazgo oligárquico, empresarial, conservador, de extrema derecha, es una burbuja todavía mucho más pequeña dentro de esa burbuja que ya hemos visto que tienen allá. Gracias por decirnos que se dieron cuenta de cómo son percibidos. And as you saw yesterday, we've made it clear to every country that they will be taking back our people that we're sending out, the criminals, the illegal aliens coming from their countries. We're taking them back, and they're going to take them back fast. Bueno, yo entiendo que digan que todos los indocumentados ilegales son delincuentes. Obviamente han delinquido, han cometido un delito al estar en ese país de una manera ilegal. Pero, ¿y aquellos que están con paroles? Incluso hemos visto a personas que tienen permisos y que estaban en ciertos trámites que también los están deportando. También son ilegales, o esa es la retórica y la excusa. And if they don't, they'll pay a very high economic price, and we're going to immediately install massive tariffs that will be placed on them and other sanctions. But the tariffs, I told you, most beautiful word in the dictionary. Oh, sensacional, lo acaba de decir él mismo. Van a aplicar sanciones, van a sancionar, o sea, van a ser masivas. Como son masivas las deportaciones, van a ser también masivas las sanciones. Bueno, me alegra que muchos más países van a conocer, como conocimos nosotros la realidad de Cuba, viviéndola nosotros mismos, vamos a conocer las sanciones, o muchos otros países, algunos de ellos vecinos, van a saber lo que son las sanciones. Colombia se salvó de vaina y se salvó por la extraordinaria actuación de Petro. Algunos me dicen, pero estás loco, el que ganó es Trump, ¿y por qué despidieron a el embajador que tienen allí para vainas extrañas, Palmieri? Si fuera así, no lo hubieran despedido a él, ¿no creen ustedes? Pero veamos las imágenes que nos ofrecen varios medios internacionales de la forma como están manejando estas deportaciones masivas y la manera como los Estados Unidos los están trasladando. Como ustedes pueden ver, DW es una reconocida plataforma de información alemana. Se sorprende, se lee en el escrito la sorpresa de ver la manera, yo voy a agregar, no ellos, la palabra es mía, inhumana, como están siendo trasladados, no solamente con esposas, sino con grilletes en las piernas. Les faltan nada más los grilletes en los cuellos, como trasladaban a los esclavos en el siglo XVIII y parte del siglo XIX, sobre todo el siglo XVIII. Sí, bueno, y bueno, la mitad del siglo XIX también, dependiendo del país donde fueran, como tal cual, ¿no? Y si bien es cierto que
el estar ilegal en un país es un delito, también hay diferentes niveles para tratar a los delincuentes, ¿no? Me pueden decir que es que ahí van delincuentes como los famosos Tren de Aragua, pero espérate, estos vuelos son para Brasil y otros para Colombia y han también trasladado creo que a México. Y según tengo entendido, el Tren de Aragua es de Venezuela. ¿Por qué los tratan también de esa forma? Por otro lado, tengo entendido también que están deportando a quienes tenían parol humanitario. Entonces no son delincuentes, estaban legalmente en ese país. Entonces no todos los trasladados son delincuentes y en todo caso si hay delincuentes, no todos son de máxima peligrosidad para ser tratados de esta manera. Y en el peor de los casos, puedes mantener algún nivel de seguridad con aquellos en los cuales tienes sospecha, pero los que no. Definitivamente aquí no es un tema de que vengan del tren de Aragua, o del tren de Bogotá o del tren de Brasilia. Es simplemente mandar un mensaje al mundo de poderío, de superioridad. Un mensaje muy tipo Hollywood. Al quien le gusta Hollywood y está criado bajo el efecto Hollywood, esto le debe parecer fenomenal. Pero veamos un poco ahora cómo fueron algunas de estas acciones de captura de estas personas. No, allá no se nos veía la cara, todos deportados, papá Trump está en la casa, todos deportados, todos se van a ir. Realmente, pues es estrategia política y pues está muy mal. Realmente quieren echar la culpa de sus problemas a los que no se pueden defender, a los migrantes. Así nos trataron, no nos dieron derecho, no nos dieron nada. Y se nos firmar documentos obligados y horrible. Realmente fue un trato humano. Y yo realmente me arreglo con mi familia. O sea, yo estoy huyendo de la violencia que he sufrido y quería verme con ellos porque desafortunadamente ya están allá. O sea, nos esposaban de los pies hasta los tobillos, la cadera, todos estábamos como criminales. O sea, hubo personas, hubo señoras viendo, sus hijos tuvieron que ver a sus mamás encadenadas como si fueran drogaditos, como si fueran traficantes, cuando realmente eran personas que tenían una mejor futuro para esconder. Y nos agarraron y no nos graban, o sea, nos agarraron, nos esposaron, nos quitaron todas nuestras pertenencias. ¿Cómo fue el trato desde el principio? No, terrible, terrible, terrible. O sea, la comida con mi bebé, casi me robaron en México, me robaron todos los documentos, el celular, casi se robaron a mi bebé. ¿Cuánto tiempo estuviste detenido y cómo hiciste con el niño? 8 días. Él no ha comido, él está en desnutrición. Allá lo llevé al médico y él está en desnutrición. Él no ha comido en pesos, ya no come. ¿Cómo fue el trato que recibiste? Maltrato, nos robaron, nos humillaron, de todas cosas. Allá, no quiero volver más allá. No tengo más nada que hacer en otro país que aquí en Colombia. Me robaron en inmigración México. En Estados Unidos nos maltrataron. No, mejor dicho, ni comida, nada, mal. ¿Qué mensaje le das entonces al país? Que mejor traten de hacer las cosas aquí en Colombia y que se queden aquí en Colombia, que en otro país no hay nada que buscar. Y que los coyotes lo que hacen es robar la plata a uno. Desde el principio nos trataron muy mal, nos botaron la ropa, nada más nos dejaron guardar el celular, no nos dejaban bañar, la comida nos despertaban a las 3 de la mañana, nos esperaban que nos durmiéramos y a la hora nos despertaban, nos gritaban, algunos les pegaron.
La atención médica prácticamente tocaba lastimarse para que nos dejaran salir. El trato fue muy malo desde el principio, la verdad. ¿Y cambió cuando llegó el gobierno de Colombia? Sí, ya el último día nos dejaron bañar, nos dejaron cepillar, prácticamente nos trataron bien, ahí sí nos decían que gracias, que dónde vivimos y todo eso. Ahí se preocuparon del todo, la verdad. Excelente el trato que nos dieron. Cuando vimos ese avión colombiano, volvimos a la vida. ¿A qué? ¿Te salieron las lágrimas? Claro que sí. ¿Quién? Usted dice que le robaron la ropa. Oh, nos robaron zapatos allá en Estados Unidos. ¿Pero quiénes? ¿Los coyotes o No. los de migración? Los de migración, todo, cuando maten la revisión nos robaron todo bolso. Nosotros venimos en una bolsita con los celulares y unos pesitos que nos dejaron ahí. ¿Los de migración también le robaron dinero? ¿Le robaron dinero? Todo, dinero. ¿Los funcionarios? Todos esos manes son unos bandidos. Oye, ¿le esposaron o ahí? A mi hijo le esposaron menor de edad, lo esposaron y le dije, es menor de edad. Y se echaron a reír, una burla. ¿Qué pasó con los cordones? Niño, ¿Esposaron no, Muchas gracias a la Fuerza Aeroespacial, me corrigieron. Muchas gracias porque ellos realmente nos trataron como personas. Realmente fue un trato completamente diferente. Y nos dijeron, desde que entramos en el avión, ustedes ya están en su casa. Realmente muchas gracias a ellos. ¿Qué fue lo más humillante durante todos estos días y estar en ese avión? No, pues es que andar esposados, o sea, nos esposaban de los pies hasta los tobillos, la cadera, todos estábamos como criminales, o sea, hubo personas, pues, hubo señoras viendo, sus hijos tuvieron que ver a sus mamás encadenadas como si fueran drogadictos, como si fueran traficantes, cuando realmente eran personas que querían un mejor futuro para su familia. Los niños también estaban deportación. No, horrible, a un compañero, por ejemplo, ¿Cómo ustedes? a nosotros tratamos de cruzar la frontera caminando con un mexicano y otro grupo de personas, y pues ahora esos manejan con perros, drones, sistemas, ahora sí que la última tecnología, ¿no? Y nos agarraron y no nos dejaron, o sea, nos agarraron, nos esposaron, nos quitaron todas nuestras pertenencias, horrible. Bueno, mi llave, me declaro en vigilia permanente, atento a los medios de comunicación formal e incluso a los medios de comunicación de las redes sociales o los medios de redes sociales, esperando las acciones que va a emprender o que debería emprender la Organización de Estados Americanos, por cuanto un país miembro ha violado de manera masiva y sistemática los derechos humanos de ciudadanos de otros de sus países miembros. Por lo tanto, debe haber una acción contundente ante la OEA de lo que está sucediendo. A su vez, debería activarse la Corte Interamericana de Derechos Humanos para tomar acciones en contra de los Estados Unidos en este momento. Asimismo, tenemos que esperar que en la mayor brevedad, en lo más rápido posible, se pronuncie la ONU. En este sentido, se pronuncie algunos de sus tentáculos, como son la entidad llamada ACNUR, también la que tiene que ver con la protección de los niños y adolescentes, incluso la FAO, porque veo que no se les está violando su derecho a la alimentación. Además, pues que se le están violando, como ya dije anteriormente, sus derechos humanos. De hecho, deberíamos entonces también ver quién va a encaminar acciones en La Haya contra Estados Unidos, porque aquí, sin duda alguna, hay crímenes de lesa humanidad. Les recuerdo que los crímenes de lesa humanidad no son solamente ejecutados, sino cuando se hayan hecho acciones que pudiesen llevar a estos crímenes, y aquí definitivamente el trato que se le está dando, y siendo un tema masivo y reiterado, entonces sin duda alguna, yo no soy experto en la materia, pero de acuerdo a lecturas de las normas que rigen la materia, esto es un crimen de lesa humanidad. Y bueno, estaría interesadísimo en conocer las acciones de organismos como los que he nombrado anteriormente. Últimas noticias importantes para todos los gabachos de Estados Unidos. Estamos aceptando aplicaciones, salario mínimo, horario de 4 de la mañana a 5 de la tarde. En este momento los campos están solos. Los campos están solos, las puertas están abiertas. Están esperando que lleguen los estadounidenses que decían que los migrantes les quitaban sus trabajos y lo hacían por menor sueldo. Bueno, están esperando que lleguen al campo a recoger las cosechas. Señores, aquí viene un punto interesante de esta historia. Vamos a terminar de escucharlo. Las puertas están abiertas de par en par para todas esas personas que decían que los paisanos nos estaban robando el trabajo. Pero yo les hago una pregunta a todos ustedes. ¿Dónde demonios están ahora?
Las puertas están abiertas de par en par y no veo a nadie veo alineado aquí. ¿Por qué? Porque levantarse temprano, de madrugada, trabajar largas jornadas, partiéndose el lomo, no es un trabajo para cualquier persona. Yo los invito y aquí los espero. Última. Entonces, ¿quién va a ir ahora a recoger esas cosechas de 4 de la mañana a 5 de la tarde por el sueldo mínimo o menos aún de este? Porque los inmigrantes indocumentados ganan mucho menos. ¿Quién va a sembrar? Esperamos entonces que se pierdan esas cosechas. ¿Quién va a procesar esos alimentos? ¿Quién va a transportar esos alimentos cuando muchas de estas personas son indocumentadas? Sí, incluso en los camiones, en el transporte, esto sucede. En los supermercados, los que trabajan descargando y llevando esto a las bodegas desde los centros de distribución, suelen tener muchísimos inmigrantes. ¿Será que esto ocasionará un desabastecimiento en Estados Unidos? Esto originará pérdidas económicas a los agricultores, a las empresas procesadoras de alimentos y finalmente, cuando en algún momento logren contratar una mano de obra sustituta, tendrán que subir los costos porque definitivamente no van a cobrar los mismos. ¿Será que realmente el gobierno de Trump evaluó esto? Muchos me dirán, sí, en Estados Unidos ellos saben de esas cosas muchísimo. Efecto Hollywood. Si hubieran sabido tanto, no hubieran tenido en todos sus registros a todos los involucrados en las caídas de las Torres Gemelas y no se dieron cuenta de lo que se estaba cocinando en sus narices. Todos serán deportados. Si entraste por la cita de CBP-1, si entraste por paro humanitario y te otorgaron 2 años para estar dentro del país, estás expuesto a ser deportado de una manera expedita. Si a ti te agarra, te detiene ICE, te detiene migración, y tú ingresaste por la cita de CBP-1 y usted nunca ingresó ni una petición familiar, ni una solicitud de asilo, ni ningún documento, usted lo pueden deportar si lleva menos de 2 años dentro del país. Y más, siempre y cuando ya se le haya pasado el año y nunca hizo nada, lo pueden deportar. Es algo ilógico, señores. Una persona que entró por paro humanitario vino patrocinado por una persona de acá de Estados Unidos, pero si esa persona, ese patrocinador, hizo algo ilegal, a ti te pueden sacar. Si a ti te patrocinaron de manera ilegal, si descubren que usted pagó para que te trajeran y para que te pidieran, a ti te pueden deportar, te pueden meter preso también. Esto es una locura como amanecimos el día de hoy con las noticias. Y voy a postear un video en mi próximo video, voy a postear un video de la noticia porque es algo loco, señores. Bien, quiero concluir este video documentado diciéndole lo siguiente. Una de esas tantas mentiras que Hollywood nos deja en la cabeza y de esas falsas creencias es que Estados Unidos funciona como un Estado. Hay un Estado y unas normas básicas que no importa que cambien el gobierno, estas no van a cambiar. Esa es una de las grandes mentiras de los Estados Unidos, sobre todo que se ha visto en estos últimos años. Es cierto, cada presidente tiene que tener la libertad de implementar las medidas que considere para que su gobierno sea lo que él ha pensado, ha ideado o ha ofertado. Pero cuidado, cuando hablamos del tema migratorio, que es un tema que involucra seres humanos, tú no puedes jugar con ello como lo acaba de hacer ahorita los Estados Unidos. No es el gobierno de Trump, no es el gobierno de Biden. Ha sido el Estado de los Estados Unidos. Ha sido la estructura, el status quo de los Estados Unidos lo que acaba de hacer un acto criminal de lesa humanidad. Esto sobrepasa incluso la presidencia de la República. Y le voy a decir por qué. Es criminal que tú durante un periodo de tiempo, porque hay un determinado presidente, atraigas migración, prácticamente invites a la migración y luego de la noche a la mañana, de millones de personas, que les des beneficios como el parole, y cualquiera de las siglas que quieras utilizar, porque le ponen siglas a cada rato y se las cambian, e incluso que le permitas cruzar ilegalmente la frontera
y entonces los tengas unos días recluidos, después les das un brazalete, le estoy diciendo algo por inventar, ¿no? Y ya pueden andar por los diferentes estados de los Estados Unidos, y de la noche a la mañana, después de que tienes millones de personas que han dejado todo, que han vendido muchos sus bienes, que han dejado una vida atrás para intentar ver si existe el sueño americano, después le dices que no y los comienzas a echar. Eso es criminal. Eso es criminal porque ahí estoy seguro que en este proceso van a quedar personas que se van a perder su vida en esto. Y su vida lo digo literalmente. Van a perder su vida en el sentido figurado, porque, como les digo, vendieron bienes, vendieron, gastaron sus ahorros, en fin, dejaron todo lo que tenían, quemaron los barcos, como decimos aquí en criollo, para irse a ese país. Eso es un crimen. Eso es un crimen de los Estados Unidos de Norteamérica, de todo el Estado completo, el conjunto completo, porque el Poder Judicial no ha hecho nada. Probablemente decrete algo, algún juez salga por ahí evitándolo, pero ya está sucediendo y no han hecho absolutamente nada. El Congreso no ha hecho absolutamente, ninguno ha hecho absolutamente nada. Donald Trump está a su libre albedrío. Y aquí viene otro punto importante. Y aquí va uno con fuerza y que tiene que ver directamente con los venezolanos. Donald Trump, junto con el Grupo de Lima, 20 Venezuela de María Corina Machado y Voluntad Popular de Leopoldo López, crearon todo el discurso de la crisis humanitaria en Venezuela para impulsar una crisis migratoria y justificar una intervención en el país, las cuales nunca tuvieron las bolas de hacer, pero sí generaron la crisis migratoria. Tal vez Trump creyó que esa crisis migratoria afectaría solamente a América del Sur y Centroamérica, algo el Caribe, pero que no les llegaría a ellos. Se pelaron durísimo. Y miren hasta dónde ha llegado. 90% de los venezolanos que emigraron a Estados Unidos no salieron de Venezuela directamente, salieron de otros países a donde habían migrado anteriormente. Y con ellos arrastraron a un gentío también de esos países, porque la gente dijo, cuando los venezolanos se están yendo, ellos conocen de crisis, hay que irse para el carajo. O simplemente ya se fueron solteros o se fueron casados, pero se divorciaron por esos países, consiguieron parejas en esos países y con su pareja, y si también tenían muchachos, con ellos agarraron para Estados Unidos. Así que esto les ha salido un tiro en el pie a Donald Trump, porque también es responsable de esa crisis humanitaria, o sea, de ese invento de crisis humanitaria para generar una crisis migratoria, porque lo que hubo fue una crisis migratoria generada por ese discurso. Y yo siempre lo digo, cuidado, a muchos se les cerraron las puertas, a muchos se les dificultó la supervivencia en Venezuela, pero también hubo una moda generada por una crisis y un discurso denigrante sobre el país. Finalmente, no puedo dejar de acotar varias investigaciones que he visto muy reputadas, donde hablan que esas grandes corporaciones dedicadas al tráfico humano están dirigidas por políticos de varios países, políticos que hacen mucho dinero con esto de las crisis. En Venezuela, el liderazgo del chavismo ha señalado a Voluntad Popular y a gente relacionada con 20 Venezuela, es decir, con el machadismo, a estas crisis humanitarias, estas crisis migratorias, y que se le está cayendo el negocio. Pues bueno, todo es posible. O sea, yo de verdad ya de esta gente no pongo nada en duda. Lamentablemente, los más perjudicados siempre son los que se dejan manipular. Por eso yo prefiero seguir siendo bien frontal con mi discurso. Vengo oponiéndome a esa migración irresponsable, esa migración inmadura que muchos hicieron. Vuelvo a repetir, existen muchas personas que se les cerraron las puertas, pero muchas otras se fueron por moda. Saludos, mi llave, feliz noche.